¿Alguna vez has sentido que tu corazón está atrapado en una tormenta sin fin? Que por más que intentas encontrar descanso, la ansiedad, el miedo y la incertidumbre parecen no darte tregua. Y si te dijera que existe un poder secreto, un don divino que puede traer una paz inexplicable a tu vida, incluso en medio del caos. Una paz tan profunda que no depende de las circunstancias, del dinero, ni de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Una paz que es capaz de silenciar el ruido del mundo y traer descanso a tu alma. La paz en Cristo no es como la paz del mundo. No es una simple sensación de tranquilidad pasajera, ni algo que se pueda comprar o fabricar. Es un regalo divino, un misterio que muchos desconocen y que pocos logran experimentar en su plenitud. Pero hoy, en este video, vamos a revelar el secreto detrás de esta paz sobrenatural. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». ¿Qué significa realmente esta promesa? ¿Cómo podemos acceder a esta paz que no se altera con los problemas, las pruebas o las tormentas de la vida? Y lo más importante, ¿por qué tantas personas viven en angustia sin saber que ya tienen a su disposición el poder de la paz en Cristo? Hoy, en este estudio, desentrañaremos juntos este misterio. Descubrirás cómo esta paz no solo transformará tu vida, sino que también cambiará la manera en que enfrentas los desafíos diarios. Aprenderás a vivir con una fe inquebrantable y un corazón lleno de descanso, independientemente de lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Esta será tu primera señal de compromiso con la enseñanza de hoy. Escribirlo no es solo un gesto simbólico, sino una declaración de fe, un primer paso hacia la transformación espiritual. Además, te animo a darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que el mensaje de Dios llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. No subestimes el poder de compartir la palabra. Muchos no tienen una iglesia cercana o alguien que los guíe espiritualmente, y este contenido puede ser su único refugio. También quiero advertirte algo importante. La penúltima enseñanza que veremos hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que presta mucha atención, porque quizás Dios te quiera hablar de una manera que nunca antes has experimentado. ¿Estás listo para descubrir el poder secreto de la paz en Cristo? Entonces comencemos. 1. La tormenta en el mar y la paz de Jesús. Los discípulos de Jesús conocieron el miedo en su máxima expresión cuando una tormenta feroz los sorprendió en medio del mar. Era de noche, la barca se sacudía violentamente y el agua comenzaba a entrar. La desesperación los invadió porque, a pesar de ser pescadores experimentados, sentían que todo estaba fuera de control. Pero en medio del caos, Jesús dormía tranquilamente en la barca. «Maestro, despierta, que perecemos». Ese fue el grito de auxilio de los discípulos. En su mente, el hecho de que Jesús estuviera durmiendo mientras ellos luchaban contra las olas era una señal de abandono. Pero lo que ellos no comprendían es que la paz de Cristo no depende de la tormenta. Su descanso no era indiferencia, sino la expresión máxima de confianza en el Padre. Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en completa calma. Luego miró a sus discípulos y les hizo una pregunta clave. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús no solo calmó la tempestad exterior, sino que quería que sus discípulos comprendieran algo mucho más profundo. La verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos que estamos en una barca sacudida por las olas?
¿Cuántas veces sentimos que Jesús parece estar en silencio mientras luchamos con nuestras dificultades? Nos preguntamos por qué no actúa, por qué no detiene la tormenta de inmediato, pero la enseñanza de este pasaje es poderosa. La paz que Cristo nos ofrece no es la que el mundo da. El mundo nos enseña que solo podemos estar en paz cuando todo está bajo control, cuando no hay problemas ni preocupaciones. Pero Jesús nos muestra que podemos tener paz incluso en medio de la tormenta. El secreto está en confiar en que Él tiene el control. Jesús nunca prometió que no tendríamos tempestades en la vida. Nunca dijo que todo sería fácil. Pero sí nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa certeza cambia todo, porque cuando comprendemos que Cristo está en la barca con nosotros, podemos descansar aunque los vientos sean fuertes y las aguas amenacen con hundirnos. Muchos de los que están viendo este video han pasado por tormentas que parecían insuperables. Problemas familiares, crisis económicas, enfermedades, traiciones, momentos de soledad y desesperación. En esos momentos, la paz parece imposible. Pero hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué pasaría si en medio de esa tormenta, en lugar de enfocarte en el problema, miraras a Cristo y recordaras que Él tiene el poder de calmar cualquier tempestad? El mundo te dirá que la paz solo es posible cuando todo está bien. Pero la paz en Cristo es diferente. Es una paz que supera el entendimiento, que no depende de las circunstancias, que llena el corazón incluso en los momentos más oscuros. Esa es la paz que Jesús tenía cuando dormía en la barca. A veces Dios permite las tormentas no para destruirnos, sino para enseñarnos a confiar. Si nunca enfrentáramos dificultades, nunca aprenderíamos a depender completamente de Él. Los discípulos vieron el poder de Cristo de una manera que nunca antes habían experimentado porque atravesaron esa tormenta. Y tú, si permaneces en fe, también verás la gloria de Dios en medio de tus pruebas. Así que la próxima vez que sientas que las olas están por hundirte, recuerda esta historia. Recuerda que Jesús sigue estando en la barca contigo. No importa cuán fuerte sea la tormenta, su paz sigue siendo más poderosa. No dejes que el miedo te domine, no dejes que la ansiedad apague tu fe. Levanta la mirada, confía en su palabra y descansa en la certeza de que Él tiene el control. No significa que no sentirás el viento, no significa que no verás las olas, pero significa que dentro de ti habrá una paz inquebrantable, una paz que no depende de lo que ocurre afuera, sino de quién está contigo en la barca. La verdadera pregunta es esta: ¿estás dispuesto a confiar en Cristo incluso cuando la tormenta no se detiene de inmediato? ¿Estás dispuesto a descansar en su paz, en lugar de ser consumido por la desesperación? Esa es la diferencia entre vivir como el mundo y vivir como un hijo de Dios. Hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. Puedes seguir viviendo con miedo, ansiedad y preocupación, o puedes recibir la paz de Cristo en tu corazón. No una paz temporal, sino una paz eterna, basada en la certeza de que Él tiene el control. Piensa en esto: si Jesús no se angustió en la tormenta, ¿por qué habrías de hacerlo tú? Si Él, el creador del universo, descansaba tranquilo, ¿qué te impide hacer lo mismo? Es hora de entregar tus preocupaciones a Dios, de dejar de luchar en tus fuerzas y permitir que su paz inunde tu vida. La paz en Cristo no es un sentimiento pasajero, es un estado permanente del alma que confía en su amor, en su fidelidad y en su poder. Y cuando aprendes a vivir en esa paz, nada podrá robarte el gozo. Ahora que hemos comprendido cómo la paz de Cristo trasciende las circunstancias, en el siguiente tópico exploraremos cómo podemos acceder a ella en nuestra vida diaria.
No es suficiente conocerla. Necesitamos aprender a vivir en ella cada día, porque la verdadera paz no es solo una promesa, es una realidad disponible para todos los que confían en el Señor. Y 2. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Cristo ofrece no es como la paz del mundo. No es una simple ausencia de conflictos o un estado de tranquilidad pasajero. Es una paz que trasciende la lógica humana, que no puede ser explicada con palabras porque supera toda comprensión. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una revelación profunda sobre este tipo de paz cuando dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje contiene una promesa poderosa, pero también un principio espiritual que pocos aplican en su vida. Pablo nos dice que la paz de Dios tiene la capacidad de cuidar nuestro corazón y nuestra mente, protegiéndonos de la ansiedad, el miedo y la desesperación. Pero esa paz solo viene cuando aprendemos a entregarle nuestras cargas a Dios en oración. La mayoría de las personas viven angustiadas porque intentan resolver sus problemas con sus propias fuerzas. Se preocupan por el futuro, temen lo que pueda suceder y se desgastan tratando de controlar lo que está fuera de su alcance. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que ya las tiene. Pablo escribió estas palabras mientras estaba en prisión. Su futuro era incierto, su vida estaba en peligro, pero su corazón estaba en paz. ¿Cómo es posible? Porque él había aprendido un secreto espiritual. No se trata de lo que pasa afuera, sino de lo que ocurre dentro de nosotros. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, nada externo puede robarnos la paz. Muchos piensan que la paz se encuentra cuando las circunstancias cambian, cuando los problemas se resuelven, cuando la vida se acomoda. Pero la paz de Dios no funciona así. Es una paz que existe incluso en medio de la tribulación, una paz que no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de la seguridad de saber que Dios está en control. El mundo busca la paz en cosas externas. Algunos intentan encontrarla en el dinero, en el éxito, en las relaciones, en los placeres de la vida. Pero todas esas cosas son frágiles e inestables. Hoy pueden estar, mañana pueden desaparecer. Jesús nos ofrece algo diferente, algo eterno, algo que no depende de las circunstancias. Cuando confiamos en Dios y le entregamos nuestras preocupaciones en oración, algo sobrenatural sucede. En lugar de ser dominados por la ansiedad, nuestro corazón es llenado de una paz que no tiene explicación lógica. Las situaciones pueden seguir siendo difíciles, los problemas pueden no desaparecer de inmediato, pero dentro de nosotros hay una calma inexplicable, una certeza de que Dios tiene el control y de que todo estará bien. La clave está en aprender a soltar. Muchas veces vivimos en angustia porque nos aferramos a las preocupaciones, porque cargamos en nuestros hombros pesos que no nos corresponden. Dios nos dice que no nos inquietemos por nada, que en todo momento vayamos a Él en oración. Pero en lugar de hacerlo, preferimos cargar con nuestras ansiedades y tratar de resolverlo todo en nuestra propia fuerza. Imagínate a un niño que camina por un sendero oscuro tomado de la mano de su padre. Aunque no pueda ver lo que hay más adelante, él no tiene miedo porque confía en que su padre lo guiará con seguridad. Así es la paz en Cristo. No significa que sabemos exactamente cómo se resolverán nuestros problemas,
pero sí sabemos que estamos en las manos de aquel que tiene todo bajo control. Cuando aprendemos a vivir en esta paz, nuestra vida cambia por completo. Ya no reaccionamos con miedo ante las crisis. Ya no permitimos que la ansiedad nos robe el gozo. Ya no vivimos en un estado constante de preocupación. En lugar de eso, experimentamos una confianza profunda, una seguridad que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Si hoy sientes que la ansiedad te está consumiendo, si los problemas te han robado la paz, quiero invitarte a que pongas en práctica lo que dice Filipenses 4, 6, 7. No te inquietes por nada, presenta tus preocupaciones a Dios en oración, dale gracias incluso antes de ver la respuesta y permite que su paz inunde tu corazón. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete que en medio de ellas su paz nos sostendrá. No permitas que el enemigo te robe este regalo divino. No vivas más en la angustia, no te dejes dominar por el miedo. La paz en Cristo está disponible para ti hoy. En el próximo tópico veremos un ejemplo impactante de cómo esta paz transformó la vida de alguien que enfrentó una de las pruebas más difíciles de la historia bíblica, porque la paz de Dios no es solo una teoría, es una realidad que ha cambiado vidas y que también puede cambiar la tuya. 3. La paz de Daniel en el foso de los leones. Imagínate estar rodeado de leones hambrientos, en la oscuridad de un foso, con la certeza de que en cualquier momento podrías ser devorado. La mayoría de las personas sentirían un miedo paralizante. Su corazón latiría descontroladamente y la desesperación las consumiría. Pero Daniel, aquel hombre fiel a Dios, experimentó una paz inquebrantable en una situación que para muchos sería imposible de soportar. La historia de Daniel es un testimonio poderoso de cómo la paz de Dios trasciende las circunstancias. Daniel era un hombre de oración, alguien que tenía una relación profunda con Dios. Su vida estaba marcada por la fidelidad y la integridad, y por eso se ganó el favor del rey Darío. Sin embargo, sus enemigos, llenos de envidia, buscaron una manera de destruirlo. Idearon una trampa, logrando que el rey firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el mismo rey. Sabían que Daniel jamás dejaría de orar a su Dios, y así lo encontraron arrodillado en su casa, dando gracias a Dios como lo hacía todos los días. Como resultado, Daniel fue condenado a ser lanzado al foso de los leones. Cualquier otra persona en su lugar habría entrado en pánico, habría intentado buscar una salida desesperada, habría cuestionado a Dios preguntándole por qué permitía semejante injusticia. Pero Daniel no lo hizo. No hay un solo versículo en la historia que nos muestre que Daniel protestó, suplicó por su vida o se dejó dominar por el miedo. Cuando fue arrojado al foso, algo increíble sucedió. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones y proteger a su siervo. Mientras el rey Darío pasaba la noche en agonía, sin poder dormir, preocupado por el destino de Daniel, el profeta descansaba en completa paz en medio de los depredadores. Este relato nos enseña una verdad clave. La paz en Cristo no significa ausencia de problemas, sino seguridad en la protección de Dios. Daniel fue arrojado a una prueba mortal, pero su confianza en Dios lo mantuvo firme. No entró en pánico porque sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Hoy en día, muchas personas viven aterradas por lo que pueda suceder mañana. Se preocupan por el futuro, por la economía, por la salud, por sus relaciones. Temen perder lo que tienen, temen enfrentar dificultades. Pero la historia de Daniel nos muestra que la verdadera paz viene cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. ¿Qué habría pasado si Daniel hubiese reaccionado con miedo? ¿Si hubiese renunciado a su fe por temor a los leones?
no habría experimentado el milagro de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. A veces Dios permite que entremos en el foso de los leones no para destruirnos, sino para mostrarnos su poder. La prueba que enfrentas hoy puede ser el escenario donde Dios demostrará su gloria en tu vida. Cuando el rey Darío se acercó al foso al amanecer, lleno de angustia, gritó con desesperación: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones?». Y la respuesta de Daniel fue asombrosa: «Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él». No solo Dios protegió a Daniel, sino que su testimonio impactó a un rey y a toda una nación. El rey Darío, después de presenciar el milagro, decretó que en todo su reino se adorara al Dios de Daniel. Lo que parecía una tragedia se convirtió en una oportunidad para glorificar a Dios. Esto nos enseña que la paz en Cristo no solo nos bendice a nosotros, sino que también puede impactar a quienes nos rodean. Cuando el mundo ve que, a pesar de las dificultades, seguimos confiando en Dios, que no nos dejamos vencer por el miedo, que permanecemos firmes en la fe, entonces nuestro testimonio se convierte en una luz que guía a otros. ¿Cuántas veces has estado rodeado de leones? Problemas que parecen insuperables, enemigos que te atacan, situaciones que amenazan con destruirte. Pero si hoy decides confiar en Dios como lo hizo Daniel, experimentarás una paz que te sostendrá en medio de cualquier adversidad. La paz de Daniel no vino porque la prueba desapareció, sino porque él sabía en quién había confiado. La pregunta es: ¿estás confiando en Dios lo suficiente como para tener paz en medio de tu foso de leones? En el siguiente tópico veremos cómo Jesús nos dejó un legado de paz, un regalo divino que está disponible para todo aquel que cree en él. 4. El legado de paz que Jesús nos dejó. Antes de partir, Jesús dejó a sus discípulos una promesa que cambiaría para siempre la manera en que enfrentarían la vida. En Juan 14:27 les dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Estas palabras fueron pronunciadas en un momento crucial. Jesús sabía que sus discípulos estaban a punto de enfrentar la prueba más grande de sus vidas. Pronto serían testigos de su arresto, su juicio injusto y su crucifixión. Sus corazones se llenarían de temor, dudarían, se sentirían abandonados. Pero antes de todo eso, Jesús quiso dejarles algo más valioso que cualquier riqueza, más poderoso que cualquier ejército, más profundo que cualquier conocimiento humano. Les dejó su paz. Lo interesante de esta promesa es que Jesús hace una clara distinción entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Él da. La paz del mundo es frágil, condicional, limitada, se basa en las circunstancias. Si todo va bien, hay paz. Si algo sale mal, la paz desaparece. Es una paz basada en la ausencia de problemas, en la estabilidad financiera, en la seguridad humana. Pero esa paz es inestable, porque el mundo está lleno de cambios, de incertidumbre, de crisis. La paz de Cristo, en cambio, no depende de nada externo. No se altera por las tormentas, no se debilita ante la adversidad, no se desvanece en tiempos difíciles. Es una paz firme, inquebrantable, basada en la confianza absoluta en el Padre. Los discípulos no entendieron completamente esta promesa hasta después de la resurrección. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, todo cambió. Aquellos hombres que antes temían por sus vidas, ahora proclamaban el Evangelio con valentía.
Aquellos que se escondían ahora enfrentaban persecuciones con gozo. Su paz ya no dependía de lo que ocurría afuera, sino de la presencia de Cristo en sus corazones. Muchos hoy buscan la paz en lugares equivocados. Creen que la encontrarán en el éxito, en el reconocimiento, en las posesiones materiales, en el placer. Pero todo eso es pasajero. Tarde o temprano, la vida sacudirá esos cimientos y descubrirán que su paz era superficial. Jesús nos ofrece algo diferente. Nos ofrece una paz que no se puede comprar, una paz que no se puede fabricar, una paz que solo se recibe cuando aprendemos a descansar en Él. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viviendo en esa paz? ¿O seguimos dejándonos llevar por la ansiedad, el miedo y la incertidumbre? Jesús nos dice que no debemos permitir que nuestro corazón se turbe. Esto significa que la paz es una elección. Podemos decidir confiar en Dios y descansar en su promesa, o podemos seguir aferrados a nuestras preocupaciones y temores. Muchas veces la falta de paz no es porque Dios no nos la haya dado, sino porque no hemos aprendido a recibirla. Queremos controlar todo, queremos entenderlo todo, queremos ver la solución antes de confiar. Pero la paz en Cristo viene cuando aprendemos a soltar, a rendirnos completamente a su voluntad. Piensa en esto. Jesús durmió en una barca en medio de una tormenta. Jesús enfrentó la cruz con serenidad. Jesús nunca permitió que el miedo lo dominara. Si el Hijo de Dios vivió con esa paz, ¿por qué nosotros habríamos de vivir con ansiedad y temor? La paz en Cristo no significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en medio de ellos. Si hoy sientes que tu corazón está inquieto, si la ansiedad te consume, si el miedo ha tomado el control de tu vida, quiero decirte que la paz de Cristo está disponible para ti. No es un sentimiento pasajero, no es una promesa vacía, es un regalo real que transforma vidas. En el siguiente tópico veremos cómo podemos aplicar esta paz en nuestra vida diaria, cómo vivir cada día bajo la certeza de que Dios tiene el control. 5. Cómo vivir en la paz de Cristo cada día. Muchas personas anhelan la paz de Cristo, pero no saben cómo experimentarla en su vida diaria. Han escuchado que Jesús promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Han leído los pasajes bíblicos donde Dios asegura que su paz nos guardará, pero en la práctica siguen viviendo con ansiedad, estrés y preocupaciones. Se preguntan por qué. Si creen en Dios, siguen sintiéndose inquietos, porque si oran, sus mentes siguen llenas de temor. La realidad es que la paz de Cristo no es algo que simplemente se recibe una vez y se mantiene de forma automática. Es algo que debemos aprender a vivir cada día, algo que requiere disciplina espiritual, confianza y una relación constante con Dios. Uno de los mayores enemigos de la paz es la preocupación. Jesús habló claramente sobre esto en el Sermón del Monte, cuando dijo a sus discípulos que no se preocuparan por lo que habrían de comer, beber o vestir, porque su Padre Celestial conoce todas sus necesidades. Él les enseñó que la ansiedad no añade nada a nuestras vidas, que la preocupación no puede cambiar el futuro ni solucionar los problemas. Sin embargo, muchas veces actuamos como si nuestras preocupaciones tuvieran el poder de resolver lo que solo Dios puede hacer. Pensamos y repensamos nuestros problemas, tratando de encontrar soluciones en nuestra mente, cargando con pesos que nunca fuimos diseñados para llevar. Vivir en la paz de Cristo significa aprender a confiar en Dios en todo momento. No solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. Es fácil tener paz cuando no hay problemas, cuando las cuentas están pagas, cuando la familia está en armonía. Pero la verdadera paz se demuestra cuando podemos confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles.
Cuando, a pesar de las malas noticias, seguimos creyendo en su fidelidad. Cuando, a pesar de la incertidumbre, seguimos declarando que Él tiene el control. Filipenses 4 nos da una clave fundamental para vivir en la paz de Cristo. Pablo dice que no debemos angustiarnos por nada, sino que debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración, con acción de gracias, y que como resultado la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Esto nos enseña que la paz de Cristo es el fruto de una relación de confianza con Él. No viene de ignorar los problemas, sino de entregárselos a Dios. No se trata de negar la realidad, sino de someterla a la autoridad de Dios. Uno de los errores más comunes que cometemos es intentar resolverlo todo en nuestras fuerzas. Creemos que si pensamos lo suficiente en un problema, encontraremos la solución. Creemos que si nos preocupamos lo suficiente, de alguna manera las cosas mejorarán. Pero la preocupación es como una silla mecedora. Nos mantiene en movimiento, pero no nos lleva a ningún lugar. La paz de Cristo viene cuando aprendemos a soltar, cuando reconocemos que hay cosas que están fuera de nuestro control y las entregamos en oración. Otro aspecto fundamental para vivir en la paz de Cristo es cuidar nuestros pensamientos. En el mismo capítulo de Filipenses, Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. La batalla por la paz se libra en la mente. Si permitimos que pensamientos de miedo, duda y desesperanza llenen nuestra mente, perderemos la paz. Pero si decidimos enfocarnos en las promesas de Dios, en su amor y en su fidelidad, nuestra paz permanecerá firme. La paz de Cristo también se cultiva a través de la adoración. La alabanza tiene el poder de cambiar nuestra atmósfera espiritual. Cuando adoramos a Dios en medio de las dificultades, algo poderoso sucede. En lugar de enfocarnos en el problema, ponemos nuestra mirada en aquel que es más grande que cualquier adversidad. La adoración nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda que Él sigue en el trono. Nos recuerda que nuestra vida no está en manos del azar ni de las circunstancias, sino en las manos de un Padre amoroso que cuida de nosotros. Muchos piensan que la paz es solo un sentimiento, pero en realidad es una elección. Cada día podemos decidir si permitimos que la ansiedad gobierne nuestro corazón o si elegimos confiar en Dios. Cada día podemos decidir si dejamos que las preocupaciones nos roben el gozo o si entregamos todo en las manos del Señor. La paz de Cristo está disponible para todos, pero solo la experimentan aquellos que deciden vivir en ella. Hay personas que han pasado por las pruebas más difíciles y aún así reflejan una paz inquebrantable. Personas que han enfrentado enfermedades, pérdidas, crisis, y sin embargo han permanecido firmes, confiando en Dios. Esto es un testimonio de que la paz de Cristo es real, que no es solo una idea bonita, sino una verdad que transforma vidas. Si hoy sientes que te falta paz, examina en qué estás poniendo tu confianza. Si tu paz depende de tus circunstancias, siempre será inestable. Pero si tu paz está basada en la presencia de Dios en tu vida, nada podrá robarla. Decide hoy entregar tus preocupaciones a Dios. Decide hoy cambiar tus pensamientos. Decide hoy alabar a Dios en medio de cualquier situación. Vivir en la paz de Cristo no significa que nunca enfrentarás problemas, sino que nunca enfrentarás esos problemas. Solo Él está contigo, su amor te sostiene, su presencia te rodea, su paz es tu herencia, su paz es tu refugio, su paz es el regalo que Él te ha dado para que puedas vivir confiado cada día. En el próximo tópico exploraremos un principio clave que muchos desconocen, un secreto que puede marcar la diferencia en cómo experimentamos la paz de Cristo en nuestra vida. 6. El secreto de la paz en la obediencia a Dios.
Muchas personas anhelan experimentar la paz de Cristo. Oran pidiendo que su corazón sea llenado de calma y descanso, pero siguen sintiéndose inquietas, ansiosas y sin dirección. Se preguntan por qué no logran vivir en esa paz prometida, por qué a pesar de conocer la palabra, siguen sintiendo angustia. La razón muchas veces está en un principio clave que pocos toman en cuenta. La paz de Dios está profundamente ligada a la obediencia. La Biblia nos muestra que la paz no es solo un sentimiento, sino el resultado de vivir conforme a la voluntad de Dios. Isaías 48:18 dice: «Si tan solo hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar». Este versículo nos revela algo fundamental. La paz que Dios quiere darnos no es escasa ni pasajera, sino abundante y continua. Es como un río que fluye sin detenerse, como el mar que nunca deja de moverse. Pero esta paz solo se manifiesta plenamente cuando caminamos en obediencia a su palabra. Muchas veces, la falta de paz no viene de los problemas externos, sino de la lucha interna entre lo que sabemos que Dios nos pide y lo que realmente estamos haciendo. Cuando vivimos en desobediencia, nuestra alma no puede estar en reposo. Cuando ignoramos la voz de Dios, cuando nos alejamos de su voluntad, cuando tomamos caminos que sabemos que no son los correctos, inevitablemente nuestra paz se ve afectada. Un ejemplo claro de esto es la historia de Jonás. Dios le dio una instrucción clara, le dijo que fuera a Nínive a predicar, pero Jonás decidió huir en la dirección opuesta. Pensó que podía escapar del llamado de Dios. Pensó que podía evitar hacer lo que le había sido encomendado. Sin embargo, su desobediencia lo llevó a una tormenta, a la angustia, a la desesperación. Su paz desapareció en el momento en que decidió no seguir la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando sabemos que Dios nos está llamando a hacer algo, pero resistimos su voz, nuestra alma entra en conflicto. Cuando persistimos en pecados que sabemos que debemos dejar atrás, cuando ignoramos su dirección, cuando seguimos nuestros propios planes en lugar de someternos a los suyos, perdemos la paz. No porque Dios nos castigue, sino porque su paz solo puede habitar en un corazón que está alineado con su voluntad. Jesús es nuestro mejor ejemplo de cómo la obediencia trae paz. En todo momento, su vida estuvo en completa sumisión al Padre. Nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Nunca buscó su propio camino. Nunca permitió que sus deseos personales lo desviaran de su misión. Y por eso, incluso cuando enfrentó la cruz, pudo hacerlo con paz. Sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Sabía que estaba en el centro de su voluntad, y esa certeza le dio la fuerza para enfrentar el sufrimiento sin temor. Cuando vivimos en obediencia a Dios, no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que enfrentaremos esas dificultades con una paz inquebrantable. Sabemos que estamos donde Dios quiere que estemos. Sabemos que nuestra vida está en sus manos. Sabemos que Él tiene el control. Si hoy sientes que te falta paz, examina tu vida. Pregunta a Dios si hay algo en lo que necesitas alinearte con su voluntad. Tal vez haya una decisión que has estado posponiendo. Tal vez hay un pecado del que necesitas arrepentirte. Tal vez hay un llamado que has estado resistiendo. No permitas que la desobediencia robe la paz que Dios quiere darte. La paz en Cristo no es solo para momentos de calma, es para todo el tiempo. Pero para experimentarla plenamente, necesitamos caminar en obediencia, porque la verdadera paz no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En el siguiente tópico, veremos una clave poderosa para mantener la paz en Cristo, incluso en los momentos más oscuros de la vida. 7. La paz en medio del sufrimiento.
Una de las pruebas más grandes para la fe de un creyente es mantenerse en paz cuando la vida se llena de dolor y sufrimiento. Es fácil hablar de paz cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando las circunstancias son favorables. Pero, ¿qué sucede cuando llega la enfermedad, cuando perdemos a un ser querido, cuando enfrentamos traiciones, cuando nuestros sueños se desmoronan? ¿Es posible experimentar la paz de Cristo incluso en esos momentos? La Biblia nos enseña que sí. Uno de los mayores ejemplos de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Pocas personas en la historia han sufrido tanto como él por causa del Evangelio. Fue perseguido, golpeado, encarcelado, traicionado y azotado en múltiples ocasiones. Pasó hambre, frío, naufragios y momentos de profunda dificultad. Sin embargo, en Filipenses 4, 11, 12 escribe algo impactante. He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé lo que es vivir en escasez y lo que es vivir en abundancia. He aprendido el secreto de estar satisfecho en cualquier situación, sea bien alimentado o con hambre, sea en la abundancia o en la necesidad. Estas palabras fueron escritas desde la prisión. Pablo no estaba en un palacio ni disfrutando de una vida cómoda. Estaba encadenado en una celda oscura con un futuro incierto, pero a pesar de todo eso tenía paz. No porque su situación fuera fácil, sino porque había aprendido el secreto de depender completamente de Cristo. La paz de Cristo no significa ausencia de sufrimiento, significa presencia de Dios en medio del sufrimiento. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Nos dijo que enfrentaríamos pruebas, dificultades, momentos de dolor. Pero inmediatamente después nos dio una promesa poderosa. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto nos muestra que la paz de Cristo no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos. Sabemos que Dios sigue en control. Sabemos que su amor es inquebrantable. Sabemos que todo lo que pasamos tiene un propósito mayor. Sabemos que el sufrimiento no es el final de la historia, que Dios transforma el dolor en gloria, que Él obra en todas las cosas para bien de los que le aman. Job es otro ejemplo de esto. Perdió todo en un solo día: su riqueza, su salud, su familia. Todo se derrumbó de repente, pero en lugar de maldecir a Dios, en lugar de caer en la desesperación, hizo algo sorprendente. Se postró y adoró. Dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job entendió algo que muchos nunca logran comprender. La paz no depende de lo que tenemos o de lo que perdemos, sino de quién es Dios. Cuando enfrentamos sufrimiento, tenemos dos opciones. Podemos permitir que el dolor nos robe la paz, que el miedo nos paralice, que la angustia tome control de nuestra vida. O podemos elegir confiar en Dios, entregarle nuestro sufrimiento y recibir su paz en medio de la tormenta. Esto no significa que no sentiremos dolor, no significa que no habrá lágrimas, pero significa que en lo más profundo de nuestro ser habrá una certeza inquebrantable de que Dios está con nosotros, de que no nos ha abandonado, de que su gracia es suficiente para sostenernos. Si hoy estás atravesando un momento de sufrimiento, quiero decirte que la paz de Cristo sigue disponible para ti. No importa cuán grande sea tu dolor, no importa cuán oscura parezca la noche, Dios sigue siendo tu refugio. Él promete estar contigo, promete fortalecerte, promete darte descanso en medio del quebranto. La clave está en entregar nuestro dolor a Dios. Muchas veces sufrimos más de lo necesario porque intentamos llevar la carga solos. Nos aferramos a la tristeza, nos encerramos en el sufrimiento, nos alejamos de Dios en lugar de correr hacia Él.
Pero cuando nos rendimos en su presencia, cuando le decimos, Señor, no entiendo, pero confío en ti, entonces su paz nos envuelve. La paz de Cristo es más fuerte que cualquier tormenta, más profunda que cualquier herida, más duradera que cualquier prueba. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya te ha dado. Aférrate a su promesa, descansa en su amor, permite que su paz llene tu corazón, incluso en medio del sufrimiento. En el siguiente tópico, exploraremos una de las estrategias más poderosas que Dios nos ha dado para mantener nuestra paz intacta en cualquier circunstancia. 8. La oración y la paz en Cristo. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para experimentar su paz es la oración. En Filipenses 4, 6, 7 encontramos una promesa que ha transformado la vida de millones de creyentes. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, el apóstol Pablo nos revela un principio espiritual clave. La paz de Dios no es automática, no viene solo porque creemos en Dios o porque conocemos la Biblia. La paz de Dios viene cuando aprendemos a depositar nuestras cargas en Él a través de la oración. Muchas personas viven con ansiedad y preocupación porque, en lugar de orar, se enfocan en sus problemas. Pasan horas pensando en lo que puede salir mal, en los peligros, en las dificultades, en las crisis. Se llenan de temor porque permiten que sus pensamientos se enfoquen en lo negativo en lugar de volverse hacia Dios. Pero Pablo nos dice que en lugar de preocuparnos, debemos orar. En lugar de llenarnos de angustia, debemos presentar nuestras peticiones a Dios. Cuando oramos, algo sobrenatural ocurre. No solo hablamos con Dios, sino que dejamos nuestras cargas en sus manos. Le entregamos nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Y cuando hacemos esto con fe, recibimos un intercambio divino. Entregamos nuestras ansiedades y recibimos su paz. El versículo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que es una paz que no tiene lógica, que no depende de las circunstancias, que no se basa en lo que ocurre a nuestro alrededor. Es una paz que viene directamente del cielo, que llena el corazón de descanso incluso en los momentos más difíciles. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Jesús. En los momentos más difíciles de su ministerio, Él siempre se apartaba a orar. En Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, su reacción no fue desesperarse ni buscar una solución humana. Su reacción fue postrarse en oración. Se arrodilló y clamó al Padre, entregándole su angustia, su dolor, su miedo. Y después de esa oración, aunque la cruz seguía delante de él, su corazón estaba en paz. Esto nos enseña que la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. No siempre elimina los problemas de un instante a otro, pero nos llena de fortaleza para enfrentarlos con confianza. Muchas veces la razón por la que no experimentamos la paz de Dios es porque no hemos aprendido a depender de la oración. Solo oramos cuando ya no hay otra opción, cuando nos sentimos desesperados, cuando todo se ha salido de control. Pero la oración no debe ser nuestro último recurso, debe ser nuestra primera respuesta. Debe ser el lugar donde encontramos refugio todos los días, no solo en tiempos de crisis. Jesús nos enseñó a vivir en comunión constante con el Padre. No oraba solo cuando tenía problemas, sino que cada día se apartaba a estar en la presencia de Dios.
y por eso su paz era inquebrantable. Por eso, a pesar de los ataques, de las traiciones, de la oposición, nunca perdió la calma, porque su confianza estaba anclada en la relación íntima con el Padre. La paz de Dios viene cuando aprendemos a vivir en oración, cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y comenzamos a depender completamente de Él. Cuando en lugar de preocuparnos, nos postramos ante su presencia y le entregamos todo lo que nos pesa. Si hoy sientes que tu paz ha sido robada, examina tu vida de oración. ¿Estás pasando tiempo con Dios cada día o solo buscas su presencia cuando los problemas son demasiado grandes? ¿Estás entregándole tus preocupaciones en oración o estás cargando con ellas solo? La oración es la llave que abre la puerta a la paz de Dios. No dejes que el enemigo te haga vivir en ansiedad y temor. Decide hoy hacer de la oración tu refugio, tu fortaleza, tu lugar de descanso. Porque cuando aprendes a orar, aprendes a vivir en la paz de Cristo. En el siguiente tópico veremos una advertencia clave sobre los enemigos de la paz. Aquellas cosas que pueden robarnos la tranquilidad si no aprendemos a identificarlas y enfrentarlas. En 9. Los enemigos de la paz en Cristo. Aunque la paz de Cristo está disponible para todos los que creen en Él, no todos la experimentan. Muchas veces, los creyentes viven con ansiedad, temor y desesperanza porque permiten que ciertos enemigos espirituales les roben la paz. La Biblia nos advierte sobre estas amenazas y nos muestra cómo vencerlas para vivir en la paz que Dios nos ha prometido. Uno de los principales enemigos de la paz es el temor. El miedo es una de las herramientas más efectivas que el enemigo usa para alejarnos de la confianza en Dios. Nos hace dudar, nos paraliza, nos llena de pensamientos de derrota. Pero la palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La paz de Cristo no significa ausencia de problemas, sino confianza en medio de ellos. Cuando el miedo quiere apoderarse de nuestro corazón, debemos recordar quién es nuestro Dios. No hay situación fuera de su control, no hay problema que Él no pueda resolver, no hay batalla que Él no haya ganado. Otro enemigo de la paz es la duda. Cuando comenzamos a cuestionar si Dios realmente está con nosotros, si sus promesas se cumplirán, si su amor es suficiente, nuestra paz se debilita. La duda es lo que hundió a Pedro cuando caminaba sobre el agua. Mientras tenía su mirada puesta en Jesús, avanzaba con seguridad, pero en el momento en que permitió que la duda entrara en su mente, comenzó a hundirse. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando dudamos, perdemos la estabilidad. Pero cuando confiamos en Dios sin reservas, nuestra paz permanece firme. La culpa y el pecado también son enemigos de la paz. Cuando vivimos con una conciencia cargada, cuando sabemos que hay cosas en nuestra vida que no están alineadas con la voluntad de Dios, nuestra alma no puede descansar. David experimentó esto en su vida cuando intentó esconder su pecado. El Salmo 32 escribió que mientras callaba su pecado, sus huesos se consumían y su fuerza se agotaba. Pero cuando confesó su pecado y recibió el perdón de Dios, su alma fue restaurada. Si hay algo que nos aleja de la paz de Dios, lo mejor que podemos hacer es llevarlo a su presencia en arrepentimiento. Otro factor que roba la paz es la preocupación excesiva por el futuro. Muchas personas viven constantemente angustiadas por lo que pueda ocurrir mañana. Se preocupan por el dinero, la salud, la familia, el trabajo. Pero Jesús nos enseñó que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Nos llamó a confiar en la provisión de Dios, a recordar que si Él cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, ¿cuánto
más cuidará de sus hijos. También hay un enemigo sutil que muchos no reconocen: la mala influencia. Muchas veces perdemos la paz porque permitimos que personas o ambientes tóxicos contaminen nuestra mente y corazón. Si constantemente escuchamos palabras de negatividad, de miedo, de desesperanza, nuestra paz se verá afectada. Por eso, la Biblia nos llama a rodearnos de personas que edifiquen nuestra fe, a meditar en la palabra de Dios y a cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente. Otro enemigo de la paz es la falta de gratitud. Cuando nos enfocamos solo en lo que nos falta, en lo que aún no hemos recibido, en lo que no ha salido como esperábamos, perdemos de vista todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud es una llave para la paz. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios en todo momento, incluso en medio de las pruebas, nuestro corazón se llena de descanso. Finalmente, uno de los mayores enemigos de la paz es la falta de comunión con Dios. La paz de Cristo no es algo que obtenemos una vez y nunca más cultivamos. Es algo que debemos alimentar cada día en su presencia. Si nos alejamos de Dios, si dejamos de orar, de leer su palabra, de buscar su rostro, inevitablemente nuestra paz comenzará a desvanecerse. Si hoy sientes que has perdido la paz, examina si alguno de estos enemigos está operando en tu vida. Dios te ha llamado a vivir en descanso, a confiar en Él, a experimentar su paz en todo momento. Pero para hacerlo, debes estar dispuesto a soltar el miedo, la duda, la culpa, la preocupación, la negatividad y todo lo que impida que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. En el siguiente y último bloque haremos un cierre poderoso con una llamada a la acción que te ayudará a aplicar todo lo que hemos aprendido en este estudio. Has llegado hasta el final de este estudio y eso significa que eres alguien que verdaderamente anhela la paz de Cristo en su vida. No todos llegan hasta aquí. Muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta el final. Y tú lo has logrado porque dentro de ti hay un deseo genuino de acercarte más a Dios, de comprender sus caminos y de vivir en la plenitud de su paz. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has aprendido hoy? La paz de Cristo no es solo un conocimiento teórico, no es solo algo que escuchamos y olvidamos. Es un estilo de vida, una realidad que Dios quiere que experimentemos cada día. Pero para vivir en ella necesitamos actuar. Hoy has descubierto que la paz de Cristo no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Él. Has visto que la oración es la llave para experimentar esta paz en todo momento. Has aprendido que la obediencia a Dios nos lleva a un estado de descanso y que hay enemigos que pueden robarnos la paz si no los enfrentamos. Ahora te toca a ti tomar decisiones. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: elijo vivir en la paz de Cristo. Esa será tu declaración de fe, tu compromiso con Dios de que a partir de hoy no dejarás que el miedo, la ansiedad o la preocupación gobiernen tu vida. Escribirlo es más que una simple acción, es un paso espiritual. Es una forma de sellar esta enseñanza en tu corazón. Además, quiero animarte a que compartas este video con alguien que necesite la paz de Dios. Hay muchas personas que están luchando con el miedo, con la depresión, con la incertidumbre. Personas que creen que no hay esperanza, que no ven salida a sus problemas. Y tal vez este mensaje sea lo que ellos necesitan para encontrar descanso en Cristo. No subestimes el poder de compartir la palabra de Dios. Puede ser la respuesta a la oración de alguien más. También quiero recordarte algo muy importante. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si has sentido que Dios te ha ministrado a través de esta enseñanza, no olvides suscribirte a este canal.
Muchas personas usan estos estudios como su alimento espiritual, como su tiempo de comunión con Dios. Y cada vez que te suscribes y das me gusta a un video como este, le estás diciendo a YouTube que este contenido es importante, que debe mostrárselo a más personas. De esta manera nos ayudas a que la palabra de Dios llegue a más corazones que la necesitan. No permitas que este video termine sin tomarte un momento para hablar con Dios. Dedica unos minutos a orar, a agradecerle por lo que te ha enseñado, hoy a entregarle cualquier preocupación que aún esté en tu corazón. Y cuando termine este video, no apagues todo de inmediato. Permanece unos instantes en quietud, dejando que la paz de Dios te envuelva. Recuerda esto. La paz en Cristo no es solo una promesa, es una realidad disponible para todo aquel que decide confiar en Él. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios ya te ha dado. Aférrate a sus promesas, vive en su presencia y experimenta el descanso que solo Él puede dar. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo llene tu vida hoy y siempre.